¿Qué tal, queridos amigos? El día de hoy estaremos estudiando un tema extraordinario en esta serie sobre la Reforma Protestante. El primero de ellos tiene que ver con las Escrituras, la Palabra de Dios. ¿Para qué sirve la Biblia? Y para hablar de la Palabra de Dios, las Escrituras, es muy importante que recordemos a un personaje extraordinario a quien la Biblia transformó de manera muy especial. Estamos hablando nada más y nada menos que de Martín Lutero. Lutero fue un hombre para su tiempo. Este hombre nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Sajonia, lo que hoy es Alemania. Él fue hijo de una pareja de hombres esforzados. Sus padres fueron una pareja de gente trabajadora que buscaba la manera de mejorar económicamente y empezó a incursionar en el mundo de la industria y también en el mundo de la minería. Gracias a eso lograron una importante estabilidad económica. Y su padre quiso que Lutero fuera a la universidad y estudiara para ser un abogado. Fue así como Martín fue a la universidad en el año de 1501 a los 18 años. Su padre se sentía orgulloso. Hans Lutero era su padre y se sentía muy contento de que finalmente iba a tener un hijo abogado que iba a cuidar de las finanzas de la familia y llegar a ser todo un personaje ahí en la comunidad. Pero resulta que en 1502 él recibe su diploma, su grado de bachiller, y en 1505 alcanza un máster. Así que Lutero iba muy bien en sus estudios para convertirse en un abogado. Sin embargo, sucede un hecho que cambió la vida de Lutero el día 2 de julio de 1505. Él, cuando regresaba de un periodo vacacional de visitar a sus padres, cerca de Erfurt, fue atrapado, se vio en medio de una tormenta y un rayo cayó muy cerca de donde él venía caminando. Así que se asustó tanto que empezó a gritar: ¡Santa Ana! ¡Santa Ana! ¡Ayúdame, Santa Ana! Me haré monje si tú me ayudas. Y cuenta la historia que Lutero salió bien librado de aquella tormenta. Cuando regresó a su espacio, a su lugar, él decidió que iba a cumplir la promesa que le había hecho a Santa Ana. Así que sus amigos lo trataron de convencer de que no tomara esa decisión, de que no se le ocurriera meterse de monje, pero todo fue en vano. El día 16 de julio él reunió a sus amigos y lo acompañaron para dirigirse a la puerta del monasterio agustino de Erfurt. Así fue como Lutero inició su vida religiosa. Esa orden a la que escogió Martín Lutero se distinguía por sus estudios teológicos y por la dureza de la regla, mendicidad, rigurosos ayunos, abstinencias regulares de carne, mantequilla, queso y huevos, trabajo y soledad en celdas frías. En realidad, Lutero pasó momentos muy duros sus primeros años en el monasterio agustino. Pero resulta que ahí, en el monasterio Lutero, en el año de 1507, conoce a Johann von Staupitz, quien le tomó un afecto especial a Martín Lutero y lo vio que era un chico sincero en su fe, pero que sufría. Sufría porque deseaba descubrir cuál era la voluntad de Dios para su vida y no encontraba satisfacción en la vida del monasterio.
Así que Staupitz, al ver la gran capacidad de Lutero, de que venía de la universidad, había terminado el bachillerato y ahora era un máster, decidió que él debía enseñar en los conventos agustinos y lo exhortó a estudiar y predicar la palabra de Dios. Fue así como Martín Lutero inició sus estudios en la Universidad de Erfurt y recibió su diploma como bachiller bíblico en 1509. Y en octubre de 1512, Lutero recibió el grado de doctor en teología. Ahora ya era todo un conocedor de la palabra de Dios. Pero durante esos años en la Universidad de Erfurt, Lutero va a tener un encuentro con la palabra de Dios. En esos años el Señor no fue ajeno a la sinceridad de su corazón y lo condujo al estudio de la palabra de Dios. La Biblia apasionó a Martín Lutero y él luchó por dar a conocer sus enseñanzas de manera poderosa. Estuvo estudiando, comparando, comprendiendo la palabra de Dios, así que Lutero llegó a declarar que la Biblia es el principal fundamento de todas las creencias y prácticas cristianas. Eso es lo que nosotros conocemos como el principio sola scriptura, que quiere decir la Biblia y solo la Biblia. Lutero consideró que el texto de la Biblia y todo lo que se predica acerca de él debía estar disponible en el idioma vernáculo, es decir, en el idioma de la gente, porque en aquel entonces nadie podía leer la Biblia en su idioma, solamente estaba disponible en los idiomas originales, el griego, el hebreo y el idioma de la iglesia, el latín. En esta hora, mis queridos amigos, vamos a recordar y analizar brevemente un texto bíblico que nos da los principios fundamentales que nos aclaran cuál es la función de las Escrituras. Y lo vamos a leer en varias versiones. Se trata de 2 de Timoteo 3:16. Dice en la versión Reina Valera: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El analizar varias versiones nos ayuda a enriquecer la interpretación. Mire cómo dice la Nueva Reina Valera del 2000. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Otra versión que nos ayuda también a entender muy bien este pasaje es la Nueva Biblia Española, que dice: todo escrito inspirado por Dios sirve además para enseñar, reprender, corregir, educar en la rectitud. Así el hombre de Dios será competente, perfectamente equipado para cualquier tarea buena. Y la Biblia del Peregrino dice: toda escritura es inspirada y útil para enseñar, arguir, encaminar e instruir en la justicia, con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Por qué Lutero fue tan impactado por las Escrituras? Dice 2 de Timoteo 3:16 lo siguiente: que la palabra de Dios es útil, es dada por Dios, ha sido inspirada, y esto es un recurso, mis queridos oyentes, es un recurso para 4 grandes virtudes, que son enseñar, además corregir, instruir y redarguir. Esto es el método
que Dios usa. Tenemos el recurso, la palabra de Dios, el método de enseñar, corregir, instruir y redarguir. ¿A quién? Pues esto sirve para transformar al hombre de Dios en carácter y conducta, dice las Escrituras, y eso sería el resultado. Tenemos el recurso, la Biblia, el método y el resultado. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Sigamos desmembrando este versículo para analizarlo mejor. Estamos diciendo que la Biblia sirve para enseñar, sirve también para redarguir, sirve para corregir y sirve para instruir en justicia al fin de que el ser humano sea perfecto y preparado para toda buena obra. Estamos yendo de la creencia a la conducta. La palabra de Dios tiene poder para transformar al ser humano. Pero estas palabras, estos 4 verbos, ¿qué significan? ¿Qué significa enseñar, redarguir, corregir e instruir? Estos son 4 verbos muy importantes que al analizarlos entenderemos mejor la palabra de Dios. El apóstol Pablo usa la palabra didascalía. Didascalía en realidad casi no se usa en sus escritos, tal vez porque en los círculos en los que se movía el Antiguo Testamento pues era menos conocido. Para el apóstol Pablo, enseñar es la instrucción que se da a las iglesias al momento de fundarlas, como una forma de protección para los ataques de los judíos. Así que, de acuerdo con el uso paulino de esta palabra, se puede entender por enseñar como el primer aprendizaje de un individuo o creyente, el cual sirve para colocar el fundamento de una fe o creencia en el Señor. Es imprimir conocimiento concerniente a la revelación de Dios en Cristo. Así que la Biblia es para enseñar. ¿Cuáles son las 2 grandes enseñanzas de la iglesia? La predicación, es decir, la evangelización, y la enseñanza, la edificación, que son las funciones primordiales de una iglesia local. Pero también dice la palabra de Dios que la Biblia es para redarguir. Aquí el apóstol usa el verbo griego elekmón, que se traduce literalmente como refutación del error. En el Nuevo Testamento, el uso de la raíz elegio es restricto con el artículo. El acusativo significa mostrar a la gente sus pecados y motivarlos al arrepentimiento, ya sea en privado o de manera congregacional. El Espíritu Santo, por ejemplo, también lo hace, y Jesús lo lleva a cabo. Además, lo hará cuando ocurra la parusía, es decir, su segunda venida de Cristo. La Biblia, amigos, es para redarguir. Redarguir quiere decir contradecir, impugnar, objetar, rebatir, arguir, discutir. Significa convencernos de que hemos obrado mal. Por lo tanto, la Biblia es una herramienta para mostrar los errores personales y conducir a la gente al arrepentimiento. El aprendizaje conlleva el reconocimiento de la ignorancia. Así que también, aparte de redarguir, de convencer del error y aparte de instruir, dice la palabra de Dios que la Biblia es para corregir. El apóstol aquí usa el verbo epanorthosis, que significa corrección de errores, restauración, restablecimiento, reformarse. Dado el uso de la palabra, significa enmendar, la restauración que conlleva salvación y que solo Dios puede dar. Así que la Biblia es para corregir. Y aquí debemos recordar el concepto de la educación cristiana. La educación cristiana es volver al hombre a la armonía con Dios y elevar y ennoblecer de tal manera su naturaleza moral que pueda volver a reflejar la imagen de su Creador.
Esto está en la Educación Cristiana, página 65. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación es una forma o un medio que Dios usa para restaurar la imagen de Dios en el ser humano y utiliza a la palabra de Dios para lograr este gran objetivo. Ahora bien, un cuarto elemento que dice la palabra de Dios que es necesario para transformar al ser humano es la instrucción. La Biblia es para instruir. El apóstol Pablo aquí usa la palabra paideia, el verbo paideia, que significa instruir, disciplinar y entrenar. Por ejemplo, Jesús rechazó a los fariseos porque pretendían ser los mejores educadores del mundo. Y lo mismo hizo el apóstol Pablo, lo reprendió. Sin embargo, no eran buenos en su proceso educativo. Ellos no usaban correctamente la disciplina delante del pueblo. Les importaba más la norma, el método que la persona, y sencillamente el centro de la educación para ellos era la disciplina, la norma, y no tanto el individuo. La Biblia, mis queridos amigos, es para instruir. Pablo dice que la ley de Dios tiene una función pedagógica para llevarnos a Cristo, y Hebreos 12:7 dice que el sufrimiento es parte de la disciplina del Padre, que lo usa con amor responsable. Eso significa que la disciplina no es la meta, sino el medio, y el Señor nos disciplina con una visión de santidad. Efesios 6:4 nos recuerda que es muy importante, es una regla muy importante de disciplina. Así que la Biblia es para instruir. De acuerdo con el uso de esta palabra, se puede entender como instrucción aquella enseñanza que conlleva el aprendizaje de los contenidos enfocados a vivir una vida cristiana cada vez más sólida. Significa conocer y practicar las creencias. Es educar echando mano de la disciplina necesaria. Así que tenemos 4 importantes verbos que hemos analizado en esta ocasión. La Biblia, hemos dicho, sirve para enseñar. La Biblia sirve para redarguir, es decir, convencer. La Biblia también sirve para corregir. Y la Biblia sirve también para instruir. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Pues nos enseña, dice el relato de Timoteo, a Cristo. Aprendemos, conocemos a Cristo. ¿De qué nos convence la palabra de Dios? Del pecado. ¿Qué corrige la palabra de Dios? Pues nuestros malos hábitos. ¿Y sobre qué nos instruye la palabra de Dios? La doctrina cristiana. Así que tenemos el cuadro completo en cuanto a para qué sirve la palabra de Dios. Nos enseña a Cristo, nos convence de pecado, nos corrige de nuestros malos hábitos y nos instruye en la doctrina cristiana. Así que, mis queridos amigos, quiero leerles este pasaje. Es una paráfrasis de The Amplified Bible en la Biblia amplificada de 2 de Timoteo 3:16 y 17, porque me encanta cómo los editores de esta obra han presentado, han plasmado el sentido de 2 de Timoteo 3:16 y 17. Dice así: toda escritura es alentada por Dios, dada por su inspiración y útil para la instrucción, para la reprobación y condenación del pecado, para la corrección del error y la disciplina en la obediencia, y para instruir en justicia, en la vida santa, en conformidad con la voluntad de Dios, en pensamiento, propósito y acción, de modo que el hombre de Dios pueda estar completo y sea competente, bien entrenado y ampliamente equipado para toda buena obra. Maravillosa la palabra de Dios. La palabra de Dios transformó la vida de Martín Lutero. ¿Cómo podemos saber
que nosotros estamos interpretando bien las Escrituras. Primero, si tú quieres saber si estás entendiendo bien las Escrituras, hay un ciclo de interpretación. Eso empieza por la comprensión de las Escrituras. ¿Comprendes tú la palabra de Dios? Pues hay una clave para saber si la estás entendiendo. ¿Cuál es? Pues que la puedas explicar. Si tú le puedes explicar a otra persona la palabra de Dios, esa es una señal de que la estás comprendiendo bien. Pero después de explicar, hay que aplicar la Biblia. Es decir, la entiendes, la explicas, pero por supuesto la tienes que aplicar en tu vida. De nada sirve conocer las Escrituras si no representan un cambio relevante en nuestras vidas. Y finalmente, la predicación. Comprensión, explicación, aplicación, predicación. Hay que entender las Escrituras, explicarlas, aplicarlas a la vida y predicarlas, compartirlas con los demás. Martín Lutero fue un hombre que fue transformado por las Escrituras y que gracias a la lectura del texto sagrado, Lutero llegó a ser un gran reformador, no solamente de la Iglesia, sino del mundo occidental. La influencia de Lutero se destacó en el estudio y la interpretación de la Biblia, pero no nada más en ese ámbito. Lutero tuvo una gran influencia en la predicación de la salvación por la fe, en la cuestión de la libertad de conciencia, porque él se plantó delante del emperador y de los representantes del papado romano para decir que no podía ir en contra de los dictados de su conciencia. Lutero también predicó la doctrina del sacerdocio universal y el concepto de la Iglesia. Él llegó a decir que todos los cristianos son sacerdotes del Señor en este mundo, como dice el apóstol Pedro. Lutero cambió el sentido de la administración del dinero y de la economía. El cristiano tenía que ser un mayordomo fiel delante de Dios y un buen administrador del dinero que el Señor ponía en sus manos. Pero Lutero también fue un gran músico y disertó sobre la cuestión de la adoración. ¿Y qué decir de las publicaciones? Fue un tremendo escritor cuyas obras se difundieron no solo en Alemania, sino en toda Europa, y algunas de ellas llegaron acá a las Américas. Lutero, con su influencia sobre la Biblia, en su influencia en la lectura de la Biblia y su impulso a predicar la Biblia, pues hizo un aporte muy grande a la educación pública, porque tanto impulsó las Escrituras que era necesario aprender a leer, y para aprender a leer se hicieron necesarias las escuelas. Así que con la Reforma viene la educación pública. Y finalmente comentarte que con Lutero el concepto del matrimonio y la mujer tuvo un cambio muy relevante. Lutero se casó, tuvo su esposa, tuvo sus hijos, y con eso le dio un impulso muy grande a la familia cristiana. Todo bastó con leer la Biblia, con estudiar las Escrituras, para que este mundo no volviera a ser el mismo. Lutero dejó una gran aportación a este mundo a través de la lectura de las Escrituras. Y cada vez que nosotros leamos la Biblia, cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, así como Martín Lutero, haremos una reforma ahí donde nosotros estemos. Que Dios les bendiga.